Hola, cordial saludo para todos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el análisis sociológico del artículo, el cual es la formación política y militar de la FARC. Este video está presentado por mi persona, Juliana Montiel Evangelista, del curso de Corrientes de Pensamiento Sociológico. Las categorías sociológicas aplicadas son la ideología de Karl Marx, dominación de Max Weber, discurso y poder de Michel Foucault. Escogí estas categorías porque me permiten comprender cómo las FARC consolidaron una estructura de formación política e ideológica, cómo se ejercía el poder interno y cómo se configuraban subjetividades en el marco del conflicto armado. Seguimos en la siguiente diapositiva. Acá tenemos la ideología como base de cohesión y lucha de Karl Marx. Bueno, aquí tenemos que las FARC adoptaron una ideología marxista-leninista, lo que nos quiere decir que este artículo señala que la ideología es un eje fundamental en las cuales las FARC adoptan una visión marxista-leninista que les sirve no solo para interpretar la realidad, sino para legitimizar la lucha armada. Por otra parte, tenemos donde ellos formaban políticamente sus miembros para sostener la causa revolucionaria. Bueno, como nos señala Marx, la ideología dominante en una época es la de las clases dominantes, ¿cierto? Entonces las FARC intentan contrarrestar, lo podemos decir, y eso es una contraideología revolucionaria. Entonces esta ideología nos enseña o les enseña a los combatientes mediante lecturas, discusiones y prácticas colectivas. Por otra parte, tenemos la ideología les permite interpretar el mundo y justificar su accionar armado. Esto nos muestra que la ideología no es teoría, sino una herramienta de cohesión y acción dentro del grupo insurgente. Por acá tenemos una frase que es la ideología dominante es la de las clases dominantes. Seguimos en esta diapositiva. Estructuras de dominación en la FARC. Dominación por Max Weber. Entonces aquí tenemos primero que las FARC combinaban dominación carismática y racional. Entonces Weber distingue entre tipos de dominación, lo que quiere decir legal, tradicional y carismática. En la FARC como tal observamos una mezcla entre dominación carismática, como ya lo decíamos, ¿por qué? Por parte de los líderes, y racional por parte de la estructura militar. Entonces esto nos lleva a que existía obediencia basada en la ideología, disciplina y jerarquía. Entonces esto nos lleva a desenglosar que la obediencia en los miembros no es solo por coerción, sino por convencimiento. La disciplina, los reglamentos internos y los adoctrinamientos ideológicos sostienen un orden interno que les permiten la permanencia en el grupo. Por otra parte, se sostenía un orden interno que fortalecía su permanencia como organización. Como ya antes lo habíamos dicho, la dominación en este contexto nos revela cómo el poder se institucionaliza e incluso dentro de un movimiento revolucionario. Aquí también tenemos una frase que nos dice: toda dominación intenta despertar y mantener la creencia y su legitimidad. Pasamos a la otra. El poder del discurso en la formación insurgente. El discurso y poder por Michel Foucault. Aquí tenemos que el lenguaje formaba sujetos comprometidos. Foucault sí, sostiene que el poder no solo se ejerce de forma represiva,
sino también productiva a través del discurso. En las FARC, el lenguaje y la formación y las normas producen sujetos comprometidos con la causa. Por otra parte, la educación política era un mecanismo de control. ¿Qué nos dice? El artículo muestra cómo se enseña a ver, es decir, cómo se enseña a ver el mundo de cierta manera, cómo se moldea la conducta y cómo se justifica la violencia revolucionaria. Es aquí donde el discurso no es neutro. Esto configura la subjetividad de los militares. Acá, como dice, el discurso producía verdades, normas y subjetividad revolucionaria. Por lo tanto, la educación política se convierte así en un mecanismo de poder, no solo de saber. Por acá también tenemos otro frase que nos dice que el poder produce realidad, produce ritualidades de poder. En esta parte llegamos a las conclusiones y reflexiones donde la ideología funcionó como herramienta de cohesión y acción colectiva. La ideología de las FARC fue una herramienta de cohesión, pero también de justificación moral y política, que es algo muy importante que tenemos que destacar aquí. Por otra parte, tenemos la dominación interna mostró el poder de la estructura organizada. Es decir, las formas de dominación interna muestran cómo incluso los movimientos antisistemas producen lógicas de poder, que es algo también que es importante y pues para mí fue algo muy significativo y por eso lo decidí poner entre las reflexiones. No podemos dejar de pasar el discurso que moldeó identidades militantes comprometidas en la lucha armada. Este discurso político es fundamental para moldear identidades colectivas y generar estructuras de obediencia. Entonces es algo muy importante y considero que estas tres categorías permiten comprender mejor no solo el funcionamiento de la FARC, sino también cómo operan mecanismos de poder, ideología y subjetivación en cualquier estructura social. Con esto me despido, muchas gracias por su atención, hasta luego.